semicontinuos. Esos semicontinuos son uno de los reactores que más utilizados también. ¿Por qué? Por las características que tiene aquí. Es un sistema, como les comenté, a medio camino entre los dos anteriores. Consiste en introducir un reactivo de forma discontinua, o sea, todo se va a echar de una vez en ese reactivo, en ese equipo, y el segundo reactivo se va a empezar a agregar de forma continua. O sea, un segundo reactivo me va a hacer, ¿cómo les diré? Como esa inestabilidad, o sea, siempre voy a cambiar la masa de lo que esté dentro del reactivo, o sea, dentro de mi reactor, siempre va a estar en continuo cambio, porque como siempre le voy a estar agregando un segundo reactivo, mi masa siempre entonces no va a ser constante, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que tienen entre ellos dos. Uno, agregas el intermitente, agregas todo, ambos reactivos. En el continuo agregas ambos, pero sigue circulando una y otra vez, y en el intermitente, hasta que ya generes la mezcla homogénea, sacas el producto y generas un lavado y vuelves a hacerlo, ¿no? O sea, para. En cambio, el otro, en lo que se hace la reacción, sigue un flujo, pero los reactivos igual se colocan de forma, en el mismo tiempo. En cambio, el semicontinuo no. El semicontinuo, uno ya lo colocas todo de una vez y el otro lo vas agregando, ¿sí? Es como si fuera una especie de tanteo que a veces nosotros hacemos para ver si la mezcla realmente está generando el resultado que yo quiero. Entonces, si yo lo quiero ver como un diagrama de bloques, porque este es un diagrama de bloques, un proceso continuo lo vemos sin ningún paro. Un proceso discontinuo, vemos que hay una carga, que hay un paro de un proceso y hay una descarga de él, ¿no? Y un proceso semicontinuo es una carga de un reactivo, está el proceso y le meto el siguiente reactivo y ahora sí genero la descarga, ¿sí? Ok, ahora, otro de los factores que también son importantes dentro de ese proceso de los reactores generan liberación de energía, ¿no? Generan una liberación de energía de acuerdo a la reacción que están realizando dentro de ese equipo. Y esa liberación de energía se va a llamar isotérmica y no isotérmica. Cuando es no isotérmica, como etimológicamente isotérmico significa constante, cuando es no isotérmica es que la energía siempre va a estar en constante movimiento, o en este caso la temperatura va a estar en constante movimiento dentro de mi reacción, ¿sí? Por eso los procesos no isotérmicos son aquellos que en su interior no se mantiene constante la temperatura al pasar el tiempo, ¿sí? Cuando mi reacción es isotérmica, la temperatura se va a mantener constante en el interior de mi equipo en cualquier punto de la reacción, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, fíjense cómo un reactor tiene tantas subdivisiones a la vez, porque primero es un reactor homogéneo y heterogéneo. Luego heterogéneo, catalítico, no catalítico. Y luego si es isotérmico o no es isotérmico, ¿no? Entonces, porque las reacciones, pues las reacciones que se ejecutan en ese equipo hace que se subdividan todavía más cada uno de esos comportamientos, ¿no? Ahora, la temperatura, como les dije, es un factor importantísimo, porque sin la temperatura nosotros no pudiéramos generar ninguna reacción.
La temperatura es la que hace que se esté generando o que exista un cambio de reacción para generar mis productos dentro de un reactivo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la velocidad en cómo reacciona mis compuestos, depende de la temperatura. Si yo disminuyo la temperatura, mi velocidad de reacción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo disminuyo la temperatura de la velocidad de mi reacción? Disminuye, ¿no? Disminuye, ¿no? Disminuye. Y si también yo acelero la temperatura, aumento más la temperatura, mi velocidad de reacción aumenta también. Entonces eso depende. Hay productos que yo necesito tener una temperatura adecuada o por lo menos mantenerla constante, tratar de mantenerla constante para que no me genere otras cosas, no me genere otros productos que yo no deseo o otras concentraciones que yo no deseo. Entonces necesito siempre que tratar de mantener una temperatura constante, ¿sí? Y me refiero a tratar porque la temperatura es uno de los factores que son muy inestables. Nosotros no podemos controlar una temperatura como tal. Hay otros factores que intervienen siempre en una temperatura, tanto exterior como la radiación, la convección, otras formas de propagación de energía que también hacen que mi temperatura o aumente o disminuya. Entonces, siempre tengo que estar controlando eso. Ahora, la temperatura influye también en mis condiciones de operación. ¿A qué se refieren condiciones de operación? Por ejemplo, si yo tengo un reactivo, dos elementos, un reactivo A y uno B, que sé que al fusionarse desprenden mucha energía térmica, entonces a lo mejor, aunque yo le coloque cierta cantidad a esos reactivos, no siempre va a ser la misma temperatura. Es como si tú hicieras un pastel que tú ya sabes las medidas exactas que siempre le colocas, pero tú piensas que siempre va a ser el mismo sabor y lo mismo porque le estás colocando todo igual. ¿Qué está pasando? ¿No? Y sin embargo no es así. Y sin embargo el pastel es distinto y ya no sabe igual aunque tú le estás agregando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces quizá la temperatura aumentó, disminuyó y a veces quizá está más duro el pan o se me quemó arriba, en fin, ¿no? Es muy inestable. Entonces eso hace que si yo ahora en esta ocasión yo estoy preparando para mi producción, entonces tengo que ver en algún momento que ese reactor yo lo pueda controlar. Entonces, ¿sabes qué? Necesito un reactor, por ejemplo, si son reactivos que liberen mucha energía exotérmicos, entonces a lo mejor necesito un reactor semicontinuo. ¿Por qué? Porque necesito ver ver cómo le estoy agregando y ver si está aumentando la temperatura o si está disminuyendo. Porque si yo a lo mejor genero un reactor, ¿cómo les diré? Un reactor continuo, a menos que yo ya tenga un flujo completamente controlado siempre, pues sí lo puedo manejar, pero cuando no es así, pues mejor un semicontinuo, porque ese me va a permitir en algún momento, o bien yo pueda ya no meterle todos los reactivos, el reactivo B, y así poder controlar la reacción que se está generando ahí. ¿Me explico? Generar una descarga y ahora otra vez mejor, ¿no? Siempre el reactor es como el corazón de mi planta. Entonces tengo que estar qué cosa lo agita más, qué cosa lo estabiliza un poquito más, siempre, ¿sí? Y esto a la vez también afecta en lo que es mi distribución del producto. Cómo, en qué cantidades lo voy a empezar a distribuir, en qué cantidades lo voy a dar. A lo mejor en cierta temperatura se produjo esto. Entonces, pues esto para mí es seguro, así, ¿sabes qué?
va a ser un reactor de flujo de semicontinuo, porque yo sé que en cierto tiempo yo puedo mantener esta temperatura controlada todavía. Y órale, genero una descarga. Y ahora otra vez, y jálale a esa temperatura y órale, porque así lo estoy manteniendo. ¿Me explico? Entonces, todo eso es, la temperatura es inestabilísima siempre. Incluso aunque nosotros tenemos un flujo continuo, con un reactor, por ejemplo, en Pemex, que manejan la mayoría flujos continuos, pues el que me monitorea son toda la instrumentación, todos los servicios auxiliares. Me están monitoreando que no elevo la temperatura, que si se eleva la temperatura, pues ahí le sigue la presión también, entonces tengo que liberar presión para disminuir la temperatura y así. O sea, la instrumentación solo es una herramienta para detectar, pero el instrumento como tal no para las cosas, ¿no? O sea, te avisa qué está pasando, pero no como tal tú tienes que ver otra forma de cómo liberar. Entonces, si ya sabes, ok, ya está aumentando la temperatura, pues aquí de este lado hay que bajarle la presión. ¿Me explico? Aunque sea un flujo continuo, la temperatura sigue siendo inestable todavía, ¿sí? Si no fuera así, pues no habría nadie, todo fuera automatizado, incluso sin personal, y eso no existe. Dependemos, o sea, las plantas dependen todavía de las personas para que hagan ese análisis como tal, ¿no? Ok. Y bueno, dentro de los reactores químicos, nosotros vamos a encontrar lo que ya habíamos visto, que son reactores agitados, pero se le llama con chaqueta de calentamiento o enfriamiento. La chaqueta no es más que otra, ¿cómo les diré? Como si fuera la mitad de otro contenedor, ¿no? O sea, es el reactor como tal y lleva como un revestimiento más, ¿cómo les diré? Como de otro diámetro y otro espesor para que genere una especie de amortiguamiento o bien de calor o bien de enfriamiento. Entonces, nosotros como diagramas de bloques lo vamos a representar así, que es más o menos como lo que se ve en balance de materia. Siempre cuando nosotros realicemos problemas o resolvamos problemas, pues no vas a hacer esto, ¿verdad? Vas a hacer esto, ¿no? Entonces tú lo vas a identificar así. Este es mi reactor de tanque agitado, ¿no? Y aquí esta parte sí tiene una chaquetita que viene de calentamiento o de enfriamiento, pero yo sé que este es un reactor agitado. Entonces, si yo ya sé que es un reactor agitado, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de reactor es? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Por dónde va? Homogéneo, maestro. Creo homogéneo. Homogéneo, ¿sí? Entonces, significa que los reactivos que van a estar aquí me van a generar el producto que yo deseo. En esta sección casi se utiliza en generación de mermeladas, en generación de algún producto en almíbar, utilizan y esta forma que es el enchaquetamiento es una fuente de calor que está en esta parte de acá. O bien lo puede ser también de enfriamiento cuando ya necesitan controlar y no se evapore parte de ese producto. Sí, entonces siempre maneja este tipo de equipo, lo que son para, por ejemplo, en este caso, generación de algún alimento como mermeladas. Este es el reactor agitado con chaqueta que generalmente lo vamos a ver dentro de las plantas también. Ahora, este es otro que es el reactor catalítico. El reactor catalítico es otro rollo completamente distinto porque siempre o casi siempre se generan unas reacciones químicas con temperaturas muy elevadas, ¿sí? Muy elevadas.
Entonces, lo vamos a representar con un diagrama de bloque de esta forma, siempre. Quizá lo vamos a ver en algunas otras maneras como esta, pero mi reactor catalítico, por ejemplo, hay uno que se llama reactor de craqueo catalítico, lo voy a tener, como les puse en esta forma de aquí, casi a un lado de una torre fraccionadora. Entonces, cuando estemos dentro de una planta y veamos una torre fraccionadora, por ahí ya está un reactor que es el corazón de esa planta, ¿sí? Entonces, en esta parte, este es el reactor, pero chequen que a un lado tiene un regenerador catalítico, porque en esta torre fraccionadora hay un combustible que para que genere una cierta cantidad de pureza, por ejemplo el gasóleo, regresa y entra a este reactor, y este reactor se le coloca un catalizador. Y a ese catalizador hace que desprenda todas esas partículas que el gasóleo todavía tiene del crudo y las separa del gasóleo. ¿Me explico? Las separa de forma que el gasóleo esté más puro, tenga una mayor cantidad de pureza. Entonces, ¿qué pasa con el catalizador? ¿Dónde queda? El catalizador, ya que hizo su función de quitar ese residuo que no necesita el gasóleo, regresa a un regenerador catalítico en espera de que venga nuevamente otra parte de gasóleo y haga la misma función. ¿Qué significa? Que el catalizador funciona no solamente para una reacción, para varias, ¿sí? Para varias. Regresa una y otra y otra y otra vez. Ahora, si yo ya les comenté eso, ¿qué reactor es? Heterogéneo. Reactor heterogéneo. ¿Qué más? Catalítico. Reactor heterogéneo catalítico. ¿Y qué más? Falta uno. Continuo. Así es. Reactor heterogéneo catalítico continuo. ¿Sí? Imagínense cómo empezamos a ligar, y cada uno, cuando tú ya sabes el comportamiento de los equipos, ya dices, esto es esta onda, ¿no? Ya sé cómo está dividido, ya sé qué está pasando ahí, ¿no? Ya sé qué está pasando ahí. Entonces, por eso es que yo les pongo incluso esto, porque la primera vez, les confieso, hace 15 años, cuando yo llegué a una planta, no, pues un pollo, haz de cuenta, llegando y dices, ¿esto qué es? Yo ni siquiera sabía en dónde estaba un reactor. O sea, porque yo siempre veía un reactor así. O sea, yo aquí en la escuela yo vi un reactor aquí siempre, y yo dije, ¿y ahora cómo lo reconozco allá? No lo sabía, ¿no? Pues ya con los madrazos, pues ya lo empiezas a reconocer y ya lo empiezas a detectar y ya, ¿no? Como todo, ya lo identificas. Es lo mismo aquí, ¿no? Entonces, ustedes a la vez, es lo más importante que nosotros vamos a ver, cómo se comportan por dentro y cómo los detectamos. Más que calcúlale, que sí, pero eso a lo mejor lo vamos a hacer cuando estemos en un departamento que se llama ingeniería. Y ese departamento de ingeniería va con los mecánicos, con los eléctricos, ¿por qué? Porque ellos por norma cada uno de estos equipos tiene que manejar una temperatura, tiene que manejar una presión, todo ya está. Pero siempre lo que sí tienes que saber es qué equipo es y qué reacciones hay ahí. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué reacciones hay ahí? ¿Cómo se está comportando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Ok. Y ahora, esta chulada es un quemador. El quemador, ¿por qué el quemador es un reactor? ¿Por qué el quemador es un reactor? Tener energía. Puedes, pero ¿qué más?
Hay Está viendo una reacción. una reacción de ¿Mande? ¿Quién, Laura? Dime, Laura. porque hay una reacción de combustión. Porque hay una reacción de combustión, así es. Hay dos gases ahí, ¿no? Está un combustible como tal y está el aire, ¿no? Entonces son dos gases que al entrar me va a generar mis gases que necesito de combustión. Entonces, efectivamente, como estoy generando una reacción, el quemador es un reactor químico, ¿no? Entonces, como tal, ¿dónde lo voy a localizar? Un quemador, ¿dónde lo localizo? Dentro de una planta, ¿dónde puede estar un quemador? ¿Para qué? En las calderas. En las calderas, así es. En las calderas es donde generalmente, voy a eliminar esto porque es el otro, ok. Generalmente es donde yo voy a localizar un quemador. Entonces, lo voy a identificar de esta forma. Su diagrama de bloques, dos elementos que entran y uno que sale nada más, que es los gases de combustión. Ahora, aquí dentro de quemador hay cosas muy importantes. Voy a eliminar estas niñitas. Aquí. Dentro de mi propio quemador, se le tiene que realizar un prebarrido, porque ese prebarrido, ¿qué significa? Es todo como los residuos de carbónicos que se quedaron en algún momento, que a lo mejor u otro quemador o el mismo quemador se apagó en algún momento, y bueno, todo eso siempre en la caldera queda, ¿no? Entonces se le hace una limpieza. Y esa limpieza se le llama prebarrido, que se quite primero todo, como ese cochambrito que está en ese equipo, y de ahí va lo que es el encendido. El encendido es simplemente como cuando tú prendes nada más la mecha del boiler y está ahí hasta que tú le pongas el gas y enciende. Entonces, ese es el encendido. Ya cuando ven que el encendido está funcionando, ahora sí, viene que venga el combustible para que empiece y haga la función que tiene que hacer, que es calentar el fluido de la caldera, ¿no? Si en algún caso yo tuviera algún problema con eso, pues hago mi quemador por fábrica ya tiene un bloqueo, pero generalmente todo lo voy a manejar de forma automatizada. Entonces, cuando ya tiene hay un problema en ese quemador, bueno, genera el propio quemador un bloqueo que está generando, pues obviamente que se apague la mecha y espere órdenes en algún caso para que siga funcionando, ¿no? Entonces, todo eso ya viene con pura simulación. La simulación en cuestión del quemador, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahora, en este caso, ya que sabemos estos, ¿cómo les diré? Reactores, el siguiente y otro que también vamos a conocer es, por aquí lo disminuyo. Disculpe, Sí, sí, sí. Dime. sería un reactor, ¿Cuál? el quemador. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Sería semicontinuo y sería homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Homogéneo, ¿no? Porque Entonces son sería homogéneo. Ajá. ¿Quién más? ¿Alguien? Ya no lo escuché. ¿Marcos? No, profe, no. ¿No? Sí, Bueno, yo tenía la efectivamente. duda que porque podría ser heterogéneo, ¿no? Porque pues estás viendo una quema de combustible y de oxígeno. Hay dos fases. No sé. Ajá. O sea, hay dos fases. Sí,
pero como tal en la producción está generando lo que es la combustión pues ahora sí que del combustible, ¿no? Yo creo que es un reactor semicontinuo homogéneo. Desde mi punto de vista, creo que es un reactor semicontinuo homogéneo. Sí, aunque ya digamos que lo que tú comentas, Marcos, es como ya los residuos de esa producción, pero no es como tal la operación que está haciendo, ¿me explico? O sea, es como si tuviéramos a lo mejor el reactor intermitente y ya estemos produciendo y quizá quede algún desecho por ahí y yo le quiera colocar ahora eso otro nombre, ¿no? Entonces, en sí la función como tal la está haciendo de forma homogénea, porque todo lo está consumiendo, ¿me explico? Entonces, todo lo está consumiendo, no hay algo que no se esté generando en una combustión dentro de ahora sí que de la entrada de esos dos reactivos. ¿Me explico, Marcos? Sí, profe, sí, ya. Sí. Ok. Y por último, vamos a encontrar el reactor tubular. Y verás que aquí me faltó el diagrama de bloques. No lo puse. A ver. Bueno. Bueno, eso se los pongo en la siguiente, pero sí se me faltó aquí poner el diagrama de bloques de este. Porque cuando se hagan los problemas, lo podamos detectar. Bueno, el reactor tubular generalmente maneja las reacciones de formas, ahora sí que horizontales. Muy pocas veces lo vamos a encontrar en una forma vertical. Esto es simplemente para el montaje que se realizó, pero casi siempre realiza sus funciones de forma horizontal y las reacciones las hace de forma paulatinas. O sea, no entrando los reactivos y empieza a generar ya la producción. No, es conforme está avanzando, es conforme está generando la reacción. Aquí, por ejemplo, este es un pequeño reactorcito tubular que obviamente, ¿se acuerdan que yo les comenté que cuando se haga cualquier producción de forma masiva, primero lo hacemos a pequeña escala, ¿no? Entonces, aquí como ven, este pequeño reactor tiene como un rodillo, con esos ahorita se los enseño, y tiene primero una capa, vemos primero el rodillo, una capa, luego otra, y a la vez va a estar cerrado herméticamente, ¿no? Con los pernos y con un auxiliar que va a ser un motor. Entonces, en esta parte van a entrar los dos reactivos en estos dos tanques que están acá, ¿sí? Y es lo que va a empezar a generar el mezclado entre ellos dos, de tal manera que se homogeneice todo, pero esta es una situación particular que tienen los reactores que están colocados de forma horizontal. Por ejemplo, aquí como son generalmente dos fluidos, vamos un poquito más aquí. Cada fluido, a pesar de que se mezclan súper bien y todo, tiene cada uno de ellos una viscosidad, ¿sí? Entonces, como propiedades de los fluidos, cada uno de ellos tiene una distinta viscosidad. Y esta parte que se le llama flujo de Taylor es precisamente esa viscosidad que se queda en la parte baja de ese reactor, de tal manera que se asienta en esta parte, ¿no? Se empieza a sentar en esa parte y es lo que nosotros llamamos siempre cuando tenemos una tubería en donde circula un fluido, capa límite. Entonces, la capa límite significa que va a haber parte de ese fluido por su viscosidad, digamos que es como un amortiguador que va a estar en la parte de aquí y todo lo demás en la parte de arriba se va a mover.
¿Qué significa esto? Que hay una parte de ese fluido que no se mueve, que es estacionario. Y ese es algo que se descubrió en las tuberías. Que uno piensa que siempre cuando hay un fluido, cuando digamos agua, que todo circula y no es así. O sea, toda el agua no circula. Hay una parte por la viscosidad del agua que se queda en la tubería y solo hay otra parte es la que sí circula, pero por la viscosidad hay una parte que se queda y hace como amortiguador para que lo demás circule más rápido. Pero hay una parte que se maneja de forma estacionaria y eso se le llama capa límite. Capa límite porque significa que hay una parte que no se va a mover y hay que es la capa límite y otra parte que sí va a estar generando el movimiento. ¿Me explico? Y eso no se sabía, no se descubrió hace, bueno, ya tiene algo, pero porque siempre detectaron que precisamente lo que entra no es lo que sale y dicen algo está pasando ahí y generalmente está pasando con los fluidos que están colocando de forma vertical. ¿Por qué? ¿No? De forma horizontal, ¿por qué? Bueno, es que es la viscosidad, nos estamos olvidando de las propiedades de los fluidos y que todo no funciona como tal, sino que también hay parte que digamos que siguen conservando esa identidad como cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere. La viscosidad empieza a bajar en el reactor tubular y solamente una parte es la que sí pueden ellos mover y otra parte es la que se va a seguir pegando. Casi lo manejan mucho en la generación de plásticos, por ejemplo, el reactor tubular es para la polimerización. Sí, lo utilizan mucho en la polimerización. ¿De acuerdo? Ok, bueno, eso sería todo por hoy, mucha información.